En el año 321, desde que el Salvador hubo visitado y ministrado a los habitantes del Nuevo Mundo, aconteció que los lamanitas atacaron a los nefitas y empezó la guerra en las fronteras de la gran ciudad de Saraemla. Y tras un número de batallas, los nefitas lograron derrotar a los lamanitas. Y estos tras su fracaso abandonaron su propósito de destruir a los nefitas. Y hubo paz por el término de unos 4 años. Pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos y cesó la obra de milagros y sanidades debido a la iniquidad del pueblo. Durante esos días un joven llamado Mormón había sido llamado como historiador y guardián de los registros sagrados de la historia de su pueblo. Y debido a su fidelidad fue llamado por el Señor para amonestar a sus hermanos. Pero más tarde luego se le prohibió predicar, debido a que todos se habían rebelado intencionalmente contra Dios. Su carácter serio y valiente lo catapultaron como capitán de los ejércitos nefitas, y desde muy joven estuvo a cargo de defender a su pueblo. Pero por otro lado poco a poco el vaso de la ira del Señor se fue llenando, y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida por causa de ellos. Los ladrones de Gad y Antón infectaban la tierra. Hasta cumplirse todas las palabras de Abinadi, y también de Samuel el Lamanita. Y sucedió que pronto empezó de nuevo a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas. Y ocurrió que los lamanitas vinieron contra los nefitas con una fuerza sumamente grande. Y fueron venciendo a los ejércitos nefitas en cada ciudad a la que huían. Hasta que un giro inesperado, debido a la destreza de los ejércitos nefitas bajo el mando de Mormón, lograron aventajar a los feroces lamanitas. Después que los caudillos de Mormón hubieron ganado 2 grandes batallas sobre los lamanitas, los nefitas comenzaron a alardear de su propia fuerza. Y juraron por el trono de Dios que vengarían la muerte de sus seres queridos que habían muerto en batalla. Decidieron que invadirían la tierra de Nefi, y que subirían y atacarían a los lamanitas en su propio territorio. Tal conducta vengativa ofendió tanto a Mormón que se rehusó a servir como comandante nefita a partir de ese entonces. Los nefitas sin Mormón, en la misma tierra de sus enemigos, los condujo a una matanza de consecuencias desastrosas. Por un tiempo el conflicto fluctuaba alrededor de la estrecha lengua de tierra, cada uno capturando ciudades y repeliendo a los otros hacia atrás y adelante. Sin embargo, después de 14 años los ejércitos lamanitas empezaron a descender sobre los nefitas en números incontenibles de modo que los nefitas no pudieron derrotarlos nuevamente. Durante los 13 años siguientes a la renuncia de Mormón, los lamanitas expulsaron a los nefitas desde la estrecha lengua de tierra hasta la tierra de Antum. Aun cuando Mormón debió haber sabido acerca de la visión de Nefi y de la profecía de Alma concerniente a la destrucción de los nefitas por los lamanitas, aún así procuraba preservarlos si fuese posible. Cuando él se dio cuenta de que los lamanitas estaban a punto de derrotar a su pueblo, faltó a su promesa de no ayudarlos. Hizo arreglos con el general lamanita para una gran y final batalla entre los nefitas y lamanitas en la tierra de Cumora. Sin duda las consideraciones geográficas y climáticas orillaron a Mormón a escoger ese lugar. De algún modo esperaban allí obtener ventaja sobre los lamanitas. En esos días Mormón escribió a su hijo y le contó lo que acontecía. Le dijo que Satanás de continuo los estaba provocando a la ira. Su odio desmedido por vengar a sus muertos y demostrar su poder y fuerza ante sus enemigos los había rebajado al punto de violar a las mujeres lamanitas y torturarlas e incluso llegar al canibalismo. Todo esto aconteció ante los ojos asqueados de Mormón, y supo que ya no podía abrigar ninguna esperanza de que su pueblo se arrepintiera y Dios se compadeciera de ellos. Hasta que finalmente los nefitas se juntaron en un solo grupo cerca del cerro Cumora, y fue allí donde se desató la última y más violenta de las batallas que hombre hubiera visto en toda la historia nefita. Fue allí donde toda la nación nefita fue enteramente exterminada. Donde Moroni logró vivir para narrar la historia de su pueblo y culminar el registro sagrado de su padre Mormón, el cual fue muerto por graves heridas en esta batalla que dio punto final a su pueblo. La poderosa nación nefita, que por tanto tiempo había sido bendecida sobre todas las demás naciones de la tierra, ya no existía más como pueblo. El Señor los había dejado a merced de su justicia, para convertirlos en una leyenda que el mundo siglos después apenas recordaría.